Porque además nuestra vida está llena de rituales. Esto está siendo un ritual. Esto es parte de un ritual. ¿Los budistas creéis que hay vida después de la muerte? ¿Qué papel juega el ego en la vida cotidiana, ¿no? Y si es necesario desquitarse un poco para ser un poco más feliz. ¿Eres de esos que comete errores a diario? Sí, exacto, de eso. ¿Por qué tengo este comportamiento? ¿Por qué tuve este silencio? ¿Por qué tuve esta respuesta? ¿Por qué me fui, me quedé o dije o hice aquello o lo otro? ¿Tú ambicionas algo en tu día a día? ¿Cuál es tu relación con el placer? ¿Cómo te relacionas con el placer? ¿Tenéis permitido tener propiedad privada, por ejemplo? Bienvenido. En el capítulo de hoy nos acompaña un capítulo muy especial para nosotros. Nos acompaña un monje budista llamado Karma Tempa, originario de Argentina. Lleva en España ya pues cerca de 20 años, si no lo ha superado ya, los 20 años. 23. Y te ordenaste monje budista entre el 2002 y el 2007, si no me equivoco, ¿verdad? 2005 y 2007. Y actualmente tienes un centro budista en Madrid, aquí en Madrid. Se llama, corrígeme si lo digo mal, Kagyu de Chenling, en el que, bueno, enseña la filosofía budista. Si no me equivoco, tiene bastante éxito, porque además también tenéis espacio en Huesca, ¿no? Sí, y no es el centro mío, no es que yo tenga un centro. El centro es un centro budista que está vinculado a Daxancayo, nuestro centro principal que está en la provincia de Huesca, un centro que está en Prepirineos, que es un centro de retiros y de enseñanzas. El nuestro, como otras escuelas y otras tradiciones budistas tienen, es un centro de ciudad que no es propiedad mía, ni yo soy tal vez el mascarón de proa, por decirlo de una manera, la figura más visible, pero somos un bonito equipo de compañeros, de compañeras, que entre todos, cada uno tenemos una función y entre todos, la suma de todos, pues llevamos adelante la gestión del centro. Pues está en parte a mi cargo el dar enseñanzas, esa es mi colaboración, mi contribución, pero también si hay que pasar la fregona, se pasa la fregona, y si hay que hacer las compras cuando vienen los lamas, se hace las compras, y lo mismo con mis compañeras, ¿no? Es un trabajo en equipo, sí. De hecho, te preguntaremos por la propiedad privada en cuanto a los monjes budistas. Pero bueno, en primer lugar, Karma Tempa, ¿qué esperas de esta entrevista? Pasármela bien con vosotros. Fundamentalmente eso, un encuentro que no haya ninguna expectativa más que la de, mira, pues qué bien, he recibido una invitación, no nos conocemos, pero hay aquí un punto convocante que es, venga, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Entonces me parece una invitación ya que no necesita sumarle más. Para quien no conoce el budismo, Karma Tempa, ¿qué es el budismo? ¿Qué es el budismo? En pocas palabras. En pocas palabras. Porque iremos indagando al final. Ok. Pues tienes distintos acercamientos y yo creo que esto es común a muchas tradiciones de sabiduría, que no es potestad exclusiva del budismo. Digamos, tienes un cuerpo, una esencia de unas enseñanzas en la que intervienen también partes históricas. Buda Sakyamuni, el príncipe Siddhartha Gautama, su recorrido, el devenir de la expansión del budismo a través de geografías, siglos, culturas, hasta llegar en el 2025 a Occidente. O me corrijo, a llegar a Occidente hace ya más de 100 y tantos de años, pero que esté presente hoy prácticamente en todo el mundo. Entonces tienes varias maneras de describirlo. Lo que es el recorrido histórico y cómo en ese recorrido histórico esa esencia, en este caso las enseñanzas primeras del Buda Sakyamuni, las 4 verdades nobles, y luego todos los comentarios que vienen, que irán saliendo en la conversación, que vienen de ese núcleo, de esas esencias, de esa esencia enunciada en esos 4 puntos, pues se han ido transmitiendo a lo largo de, vuelvo otra vez a la idea, de culturas, geografías, y hablando con la contemporaneidad, hablando con el contexto. Esa es una de las grandes virtudes, insisto, que no es patrimonio exclusivo del budismo, sino que hay una esencia de cosas muy humanas. Y entre lo humano está lo trascendental también, que es lo que nos convoca, lo que nos interpela, lo que nos atrae, lo que nos interroga. Y te ofrece un contexto para la exploración, la indagación, el crecimiento personal, y que puedes llevar todo ello a tu vida cotidiana, que no es un tema menor, independientemente que tu vida cotidiana sea monástica o que tu vida cotidiana sea familiar, laboral, etc.
porque esto implica estar en contacto con los demás, con toda la riqueza que eso tiene. Entonces encontrarás allí también puntos de apoyo para el hecho de compartir un espacio, el que fuere, ver cuál es la mejor manera, cómo podemos contribuir para que ese espacio sea lo más sano posible y que satisfagamos esta necesidad que tenemos los seres humanos de acompañar y de acompañarnos. Entonces, el budismo, más allá de si las 4 nobles verdades de las enseñanzas de aquí y de allí, es un núcleo de enseñanzas y de práctica, de un medio hábil de la práctica, en el que tiene que mediar la reflexión y el compromiso personal para que de alguna forma eso te vaya permeando y te vaya dando pues nuevas miradas de lo cotidiano. Porque a lo largo de nuestra vida más o menos nos pasan las mismas cosas. Hay contextos históricos vitales, pero más o menos nos pasan las mismas cosas. Entonces, de alguna manera se trata de cómo puedes tener una mirada limpia, más que limpia, una mirada fresca a las cosas cotidianas. ¿Y qué necesita una persona, no un monje budista, que ya te preguntaremos por tu historia en concreto, qué necesita una persona para ser budista? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Yo lo dejaría abierto, a que cada uno lo resuelva. Lo diré de una mejor manera. Yo creo que lo primero es que te sientas invitado. Que te sientas invitado, y la curiosidad es la mejor de las maneras de acercarte al budismo o alguna otra tradición de sabiduría o algún otro recorrido contemporáneo. Que encuentres o al menos intuyas de que necesitas compartir algunas experiencias, alguna situación vital y alguna mirada trascendental que te interroga en un contexto. Y observas primero para que encuentres que haya una suerte de confianza delegada, en principio. Entonces es prioritario que a donde quiera que vayas, como en tantos otros aspectos de nuestra vida, observes cómo te sientes y qué ves cuando estás en ese sitio, sea budista o cualquier otra tradición. Si encuentras que hay coherencia, si encuentras que hay amabilidad, si encuentras en definitiva lo que hoy la psicología diría como un lugar seguro. Y luego, pues no apresurarte. No se trata tanto de hacer o de asumir esta historia de ser budista o ser católico o ser musulmán. Yo creo que uno va explorándose a sí mismo, en principio, a través de un contexto, y luego irás viendo qué es lo que te propone ese contexto y irás viendo hasta dónde lo quieres asumir. Entonces, yo creo que lo que a todos nos atraviesa es una necesidad de respondernos habitando un interrogante y de respondernos de una manera auténtica y original. ¿A quién nos pasa? ¿No? Pueden ser las preguntas existenciales que a lo largo de la vida ha tenido el ser humano, y encuentras que en una tradición religiosa, en una tradición de sabiduría, puedes ayudarte a explorar para encontrar tus propias respuestas. Este es el punto mayor, que encuentres tus propias respuestas, que encuentres en ese sitio la manera en que va a colaborar, en la acepción mayor de la palabra, a que encuentres tus propias respuestas. Sin duda que todo eso estará dentro de una concepción, de una visión metafísica, ontológica, religiosa, pero que no lo integres como un dogma sin más. En el budismo siempre se pedirá que dudes, que reflexiones, que investigues, y luego, y que seas honesto contigo mismo. Y luego, si vas encontrando que de lo que se te propone hay elementos que entiendes que es bueno que incorpores a tu vida, compromisos, práctica, etcétera, etcétera, pues lo vas incorporando. ¿Sí? Entonces, como ven, no tiene una respuesta porque decir hay que hacer esto, aquello, lo otro, porque sería desvirtuar lo que es esa invitación. Es interesante porque hablan mucho de filosofía, más que de religión. Sí, y no creo que esté ausente en otras tradiciones. Seguramente no lo está. Sí que es verdad que, por ejemplo, que veníamos hablando, noto la católica es más dogmática, no la siento como una filosofía, hablando de religión, ¿eh? Entiendo una filosofía católica, se me viene a la cabeza el dogma, ¿no? Pero por lo que tú me estás contando, esto es más una filosofía más abierta, que tiene su punto de religión, que lo exploraremos un poco más adelante, pero tiene más que ver con una filosofía de vida. Mm,
Am, Hablaré sin compararlo, porque tampoco conozco, aunque vengo de un contexto católico, como ha sido mi familia, una cultura católica. En Occidente, pues todos estamos permeados por tantísimas cosas. Están presentes mucho más de lo que imaginamos si nos damos cuenta todo lo que ha constituido a lo largo de la historia, al menos en los últimos 1000 años o 2000 años, Occidente. Estamos mucho más permeados de lo que imaginamos de todo ello. En el budismo particularmente, y esto no implica una comparación con otras tradiciones, sino un contar desde dentro, hay un equilibrio entre escuchas, reflexionas sobre ello, dudas, te interrogas, pero ¿sobre qué dudas? Dudas fundamentalmente sobre ti. La duda te la aplicas a ti, no al maestro, no a la enseñanza. Me corrijo, trataré de explicarme mejor. Se trata de que medie, vamos a decir, el sentido común entre lo que escuchas y lo que decides incorporar a tu vida como una referencia. El hecho de que no lo integres sin más, porque a lo mejor te ha deslumbrado una enseñanza y quieres aplicar de una manera fiel a lo que se ha presentado y quieres llevarlo a tu vida, eso puede ser que tenga un recorrido corto. Lo que lo integra es que te sientes contigo, lo reflexiones, lo mires, le encuentres sentido al compromiso que quieres asumir, y a partir de allí hay un valor extra que se suma para que lo hagas propio de alguna manera. Eso de hacer propio a la filosofía, a la tradición, no implica cambiarla, sino implica que la vas integrando a tu vida porque has reflexionado en ella y encuentras que hay valores positivos que quieres, no sé si me explico, ¿sí? Perfectamente, sí, sí. Que quieres traer a tu vida. Entonces, el budismo yo creo que muchas veces no se sabe muy bien en qué cajón ponerlo, ¿sí? Si es una filosofía, si es una tradición religiosa, es todo ello. Porque, insisto, tampoco está ausente en otras tradiciones. Si exploras la tradición católica, las tradiciones del libro, pues hay aspectos filosóficos, ontológicos, metafísicos, doctrinarios, y cada uno tiene un matiz, tiene un recorrido, tiene una propuesta, y tienen un método y tienen una manera, pero no están ausentes. No están ausentes. En todos ellos está esto presente. El budismo creo que se le conoce más por su aspecto filosófico, pero es curioso porque además se desconoce mucho de lo que es el auténtico aspecto filosófico del budismo. Si hablamos de las escuelas filosóficas budistas, esto nos retrotrae a lo que son las formaciones ya más académicas dentro del ámbito budista, de estudiar las escuelas autántricas, la escuela vaibhásica, la escuela Chittamatra, la escuela Madhyamaka. Madhyamaka son escuelas filosóficas que analizarán de manera muy profunda la existencia o no en sí misma de los fenómenos, sean materiales o inmateriales. Y no exclusivamente eso, pero a partir de ello, que es lo que menos se conoce en Occidente todavía, se está conocido o popularmente conocido. A veces el uso que utilizamos de filosofía budista o de filosofía es, bueno, sí, ¿no? tiene sentido, tiene valor, pero no se ajusta a lo que es la profundidad de la palabra. Si a veces decimos, bueno, la filosofía griega, y sabemos 4 cositas de los estoicos y 2 cositas de alguien más, y ya estamos hablando de filosofía griega. Entonces yo creo que a veces la cotidianidad en el lenguaje se lleva por delante lo que es el peso de la palabra. Si es una manera de vivir el budismo, sí, pero ¿qué otra tradición religiosa de sabiduría no lo sea? Todas te promueven que aquello que encuentras en tu reflexión íntima, encuentras en un templo, en una práctica compartida, o en una enseñanza, o en una instrucción, lo lleves a tu vida cotidiana, de tal forma que cada vez las fronteras sean menos definidas y más permeables y no exista tal cosa como por aquí mi religión, mi práctica, mi estudio y por aquí mi vida. Y ¿Va teniendo sentido lo que digo? Sí. mucho sentido. Y precisamente para que lo sigamos entendiendo, ¿cómo es el día a día del diario de un monje budista y el tuyo en concreto? Te puedo hablar del mío en concreto porque a riesgo de... las cosas no son tan estancas, ¿sí? Tan encajonadas.
Hay una manera de vivir la condición monástica en un monasterio. Monasterios en Europa hay muy pocos, muy pocos. En general, la práctica y los lugares de práctica en Occidente son centros de retiros, de enseñanzas. Lo que tenéis vosotros en Huesca es un centro de retiro y enseñanza, no es un monasterio, ¿no? No es un monasterio. ¿Hay algún monasterio en España? En España que yo conozca monasterio como tal, no, que yo conozca como tal. Sí que hay muchos centros de enseñanzas y de retiros, que tienen sus centros también de enseñanza, de divulgación y de formación y de práctica en ciudades, pero luego sus centros de retiro pues están tan por fuera, la misma palabra te lo define, están por fuera de las ciudades. Necesitas de un ámbito y de un contexto que esto ha estado presente también en todas las tradiciones, ¿no? Alejarte de la ciudad. Entonces, si estás en un monasterio, llevas un orden y hay una rutina, aunque también está tu parte personal y de tu práctica. Y luego en Occidente tiene también un poco no sé, Tradición, ¿no? A lo mejor. su manera de vivirlo, ¿sí? Su manera de vivirlo. En mi caso, yo paso la mayor parte del año en el Centro Budista Kagyu Chelnin en Madrid. Entonces, allí mi día a día pues se va componiendo de mi práctica y estudio personal y luego la gestión en lo que me pueda colaborar con mis compañeros en la gestión del centro, las cuestiones de oficina que pueda hacer y que están llevadas y sostenidas también por mis compañeras, y luego también el preparar los ciclos de enseñanzas y de práctica que doy en el centro. Así que ese es mi día a día. Luego, también como otras actividades, pues voy dando enseñanzas en otros contextos y también entre esas enseñanzas y esas formaciones participo en la formación en el voluntariado para el acompañamiento al final de vida. Entonces también como una práctica voluntaria a veces acompaño a personas que están en el final de vida, que están en el tránsito hacia la muerte, bien sea que estén en sus casas o estén en un hospital y entienden que puedes acompañarles si estás con ellos, o también este otro punto de la formación en el voluntariado. Así que ese es el día a día. Y una pregunta, por entender más cómo funciona el centro de aquí de Madrid, ¿qué tipo de enseñanzas dais? Danos un poco algún dato, cuántas personas van, no sé, es que no... No, yo, por ejemplo, que soy católico, sí veo la iglesia y veo más o menos cuánta gente hay, pero en budistas, como tú no vas por la calle e identificas a las religiones, entonces por entender un poco aquí en Madrid cuántos budistas hay, no lo sé, por algún dato. Las enseñanzas que ofrece el Centro Kagyu de Chenlin, pues es un menú variado, vamos a ponerlo en estos términos. Regularmente vienen algunos de nuestros lamas mayores de Daksan Kagyu y los fines de semana dan algunas enseñanzas. Enseñanzas más elevadas, más profundas del budismo tántrico, del budismo vajrayana, del budismo tibetano. Entonces están con nosotros el lama Drubyu o algunos de los otros lamas, vienen, ellos son de nacionalidad bhutanesa, tienen una extraordinaria formación y una capacitación, una experiencia pues aquilatada en años. Entonces están en el centro y imparten esas enseñanzas. Yo que resido en el centro trato de vehiculizar mi actividad en dos ámbitos. Uno es para aquella gente que tiene, vamos a poner en estos términos, cierta afinidad, curiosidad por qué le puede ofrecer el budismo, tal vez desde ese aspecto filosófico, desde el aspecto más de la meditación, cómo me puede acompañar en mi vida, cómo con la meditación ahora que se ha popularizado tanto y también la neurociencia va hablando los beneficios que puede tener y va describiendo esto, aquello y lo otro, pues que se acercan al budismo. Y luego otro día, pues ya son en esto es Escuela de Meditación y Compasión. El nombre escuela yo creo que más o menos puede definir un poco de hacer accesible unas enseñanzas que digas, pues bueno, esto puede ser que me resuene y que colabore en gestionarme y en regularme emocionalmente y en ir observando un poco cómo es la vida desde este punto de vista. Y luego en estudios budistas ya es un acercamiento más académico, por decirlo de alguna manera. Y en ambos está presente el método. Todo lo que se acompaña en la formación budista, bien sea en un nivel más cercano, más divulgativo,
pero no por esto menor, y en un acercamiento más comprometido y más académico, el medio hábil de la práctica. Y en eso la práctica contemplativa del budismo tiene muchísimo para ofrecer. Hoy conocemos meditación, conocemos mindfulness y nos parece que que los recursos son estos. No digo que sean infinitos dentro del budismo, pero sí que hay niveles en los que uno puede ir experimentando, ¿sí? Con uno mismo, cómo ir afinando ese punto de atención. Pero no simplemente la atención para, dicho en términos comunes, para no olvidarme dónde tengo las gafas, ¿sí? Sino de que te recuerdes quién eres auténticamente. El principal objeto de la meditación, aunque sin duda hoy se explora y afortunado es que se haga, cómo nos puede regular emocionalmente, cómo puede colaborar en nuestra salud física, orgánica, fisiológica, etc. Pero el principal cometido de la meditación es el que reconozcas la extraordinaria bondad que hay en ti y la manera de poder expresar esa bondad a través de un comportamiento ético y virtuoso, que ese es un punto que suele estar algo más difuso, esa es la palabra, algo más difuso en las enseñanzas más contemporáneas de la práctica Sí, meditativa. de hecho, la meditación y el mindfulness en especial se han hecho famosos por la búsqueda de salud emocional. Vamos, yo que la he escuchado mucho y demás, y la he practicado en algún momento de mi vida, el componente más importante es la regulación emocional, el estrés, bueno, lo que recibe el resto. Entonces, que yo entiendo que esa parte que tú comentas está olvidada porque la forma de llegar comercialmente, por así decirlo, al resto del mundo ha sido a través de la reducción, sobre todo de estrés en el mundo actual, ¿no? Y ese es un aporte maravilloso y al que le tenemos que dar la bienvenida y celebrarlo. Pues me parece un aporte estupendísimo, maravilloso. Eh, Luego también el desarrollo que va acompañado de las propuestas del MBSR, la práctica de la meditación basada en la compasión, en la atención plena, etcétera, etcétera, que han traído también estos otros puntos no menos valiosos, muy importantes, que es el de la compasión y el de la autocompasión. Así que de una manera directa, implícita, también estás colaborando a la salud de la población. Cuando fortaleces la salud emocional en un individuo, estás fortaleciendo también la salud emocional, al menos en su contexto. Entonces, si puedes regularte emocionalmente, si puedes recuperarte del estrés y a partir de ello vas a ir también, como las propuestas contemporáneas de mindfulness, de trabajar en la autocompasión, de sanar nuestras heridas y en trabajar en la compasión hacia los demás, me parece un proyecto magnífico. De hecho, las ciudades compasivas, el hecho de trabajar la regulación emocional y la compasión y autocompasión en ámbitos como en la salud, que se ha ido permeando la práctica de mindfulness, que toma muchos elementos del budismo y están presentes en la contemporaneidad. Sí que está menos presente, pero esto no le quita mérito ni calidad al contenido. El punto de la virtud, el punto del comportamiento ético. Entonces, pues bueno, no es que coge, sino que es una propuesta que no la ha integrado. Sí debo reconocer que Ausia Cebolla, David Alvear, en sus presentaciones, ¿cómo se llama su trabajo? Ya lo recordaré, pero en su libro Psicología Positiva Contemplativa, pues traen este elemento como y me gusta mucho como lo definen, que es la virtud como eje del bienestar. Entonces traen algo del estoicismo y traen algo del budismo. Y van acompañando la regulación emocional, la atención plena, pero que también entienden que uno de los elementos que contribuye a ello es el compromiso ético. Qué interesante. Y de eso precisamente también te queríamos hablar, del tema de la meditación, y es qué consejos le darías tú a alguien que no va a entrar a lo mejor a un centro de budismo, pero sí que quiere un poquito de relajación en su vida y quiere a lo mejor ir más despacio. Una persona como puede ser, no sé, cualquiera de nosotros con nuestro perfil. Los primeros pasos para meditar, ¿cuáles serían? Ir a un sitio que a ti te merezca confianza, que te sientas cómodo y recibir la formación. En todo proceso de aprendizaje siempre necesitamos de un tutor, de una tutora, de Le da alguien mucha con importancia a la experiencia. técnica, claro. Es que la técnica en sí misma no hace a la cosa, porque esa técnica tiene que ser, primero, la meditación es algo más que una técnica.
y necesita ser acompañado de una experiencia, porque si lo encuentras en un libro es tinta sobre papel. Lo que realmente lo hace vivo a la instrucción, que está bien sea en un texto tradicional o en un texto contemporáneo, es la experiencia de quien te lo está transmitiendo, que además ha pasado por lo que vas a pasar. Así que te irá acompañando para que cuando tengas algún interrogante, alguna dificultad, pues tenga él una respuesta que no parte de la página 37 o de la página 40, sino que nace de su propia experiencia. Entonces, lo primero es distinguir si uno quiere relajación o si quiere meditación. Y a lo mejor uno todavía lo toma como sinónimos. Entonces, con más razón ir todavía a un centro, a un sitio en el que, bueno, hay que ser cauteloso, hay que ser precavido, no ser paranoico, pero sí tener, como en tantos otros aspectos de nuestra vida, tener algunas referencias para no perder tiempo ni perder dinero y, bueno, ir integrando lo que la experiencia te vaya transmitiendo, ¿sí? Pero no hay atajo, no hay ningún atajo, no hay ningún atajo. ¿Y cómo incorporas tú la meditación en tu día a día? ¿Le dedicas mucho tiempo? ¿Lo haces siempre? ¿La meditación es sinónimo de quietud o se puede meditar haciendo deporte, por ejemplo? Es interesante lo que preguntas, es muy interesante lo que preguntas. Yo creo que hay un ámbito idóneo para la meditación, que es la quietud de tu cojín de meditación. Luego podríamos explorar qué entendemos por meditación. Entonces, en general estamos acostumbrados en meditación, está casi en Occidente el estereotipo de estar callado en silencio y manteniendo la atención a la respiración. Y eso es magnífico por tantas otras razones. Incluso, como hablábamos recién, la neurociencia, cómo va hablando que el trabajo en la respiración, trabaja sobre la amígdala, la ínsula, etcétera, etcétera. Pero luego en las tradiciones contemplativas, la oración, la reflexión, tiene una extraordinaria riqueza y eso también es meditar. En el budismo vajrayana, en el budismo tibetano, pues no siempre estamos callados y en silencio. Tenemos textos que vamos leyendo, pero que tienen una enorme pedagogía que de una manera muy particular te van llevando a que desarrolles y estabilices esas cualidades extraordinarias que habitan en ti. Entonces, esa es nuestra práctica. Se va compartiendo tiempos en silencio, pero gran parte del tiempo estamos siguiendo unos textos que el budismo está ahí tiene su aspecto de religión, solo que es una tradición religiosa no teísta. Aunque todo lo que ves en un templo y en las actitudes te lleva, lo que no conoces lo traes a lo conocido. Entonces encuentras que hay allí que un practicante está pidiendo algo a un ser externo y superior. Pues puede que también esto esté presente, seguramente esto está presente también en el budismo, pero es un camino que te lleva a tu propia intimidad. Y cuando hablo de intimidad no es esa intimidad en la que te sueles encontrar cuando te quedas en silencio, sino esa intimidad trascendental que está esperando allí para que llegues y te establezcas allí. Sí, eso es que es casi como inefable. Entonces hay todo un recorrido a través de nuestros textos que son extraordinarios cuando vas estudiando el sentido y el por qué está puesto de la manera en que está puesto, qué es lo que implica esto, qué es lo que implica lo otro. De hecho, en encuentros interreligiosos o hablando también con otros amigos, pues vamos encontrando ciertas afinidades, como el método también se va expresando de formas distintas, pero cuando se celebra una misa, cuando hacemos nuestras prácticas, ¿cómo te vales? El ritual que hoy está tan desmerecido en Occidente porque pareciera que es algo mimético y que no tiene sentido, pero cuando vas viendo el punto de apoyo extraordinario que tiene cuando comprendes por qué coges esta taza, por qué te acercas al micrófono, por qué, ¿no? Todos los elementos que tienen, cómo te van ayudando a desarrollar esas cualidades. Pero por entenderlo, ¿vosotros en el budismo tenéis algún ritual que se pudiera asemejar, por ejemplo, a la misa católica? Sí, sí. Y todas las escuelas budistas, desde el budismo zen hasta el budismo vajrayana, desde el budismo de las escuelas tempranas, del budismo Nikaya, de las escuelas Theravada, todos tienen aspectos o todos se valen del ritual. El ritual es un método.
Y es un método extraordinario, porque además nuestra vida está llena de rituales. Implica, cuando quedamos esto está siendo un ritual. Esto es parte de un ritual, que nos hemos puesto en contacto, hemos quedado, estamos valiéndonos de objetos y de medios para celebrar un encuentro. Sin todos estos objetos, no sería posible estar aquí. No llevaríamos a cabo nuestro encuentro. Dentro del budismo tibetano, que es el que obviamente yo más conozco, nuestras prácticas hechas de manera personal, de manera individual o colectiva, el budismo vajrayana es fundamentalmente, el ritual es un método que está allí presente de manera constante. Entonces es vital conocer el sentido que tiene ese ritual. Si no es una repetición mimética de algo que no tiene mucho sentido. Hablando con párrocos, hablando con sacerdotes, hablando con curas, hablando con rabinos, pues nos vamos compartiendo cómo también se valen de elementos materiales para expresar algo inmaterial. El ritual es eso, te vales de elementos materiales para expresar lo inmaterial, para expresar lo trascendental. Utilizas lo ordinario para acercarte a lo extraordinario. Entonces, eso está presente también en el budismo tibetano. Y antes de entrar en algunos términos más cotidianos como la soberbia, como el ego, como el consumismo, que me encantaría saber tu opinión, me gustaría saber qué te ocupa a ti más tiempo de reflexión en tu día a día. Entiendo que en función de tu edad, al final, y por tu situación personal, pues habrás pasado por varias fases, pero si tú tuvieras que echar la vista atrás, qué cosas te han hecho pensar más? La muerte, eh, y la vida. En realidad esas son las dos cosas que más te hacen pensar. Sí. Y quería tocar un poquito más adelante el tema de la muerte, porque sé que hace algo que es precioso, que al final es acompañar a esos últimos días. Pero ya que estamos hablando de eso, me gustaría preguntártelo ya. Y es, ¿cómo surgió eso? ¿Siempre te ha interesado ese tema o fue más una cosa fortuita y decidiste investigar sobre el tema? ¿Y qué haces para ayudar a esas personas en esos últimos momentos? Hace muchos años, cuando falleció mi padre, para mí fue conmocionante estar delante de un gran misterio, más allá de la conmoción de la muerte de tu padre. Además de que se había muerto, lo que me conmocionó fue la muerte en sí. Estar delante del cadáver de mi padre, que hasta hace unos pocos minutos era alguien que estaba vivo. Entonces eso para mí, a los 30 y algo de años, no recuerdo cuántos, para mí no es que te enteraras por primera vez a tus 30 y tantos años de que la muerte existía, pero se ha presentado en tu vida. Y entonces te desconcierta, te interpela, te interroga. ¿No? Tienes un gran desconcierto, porque no entiendes qué es lo que ha pasado. Realmente ya en ese momento no entiendes nada, más allá de lo biológico. Sí, pues por esto, por aquello, pues murió. Entonces, eso me llamó mucho la atención, eso me descolocó. Y también lo que me llamó la atención es en la soledad en la que murió. Y no es que nosotros, mi hermano, mi madre, es decir, su esposa, no estuviésemos con él, estuvimos todo el tiempo. Pero en las horas previas a su muerte, vino el médico que estaba de guardia y entonces me dijo, para que tu padre esté más cómodo, lo vamos a llevar a otro sitio. Y horas después me llamaron y ya que había fallecido. Entonces yo no sé si realmente pasó lo que yo sentí, pero lo que yo sentí es que mi padre en ese momento estaba molestando y que era un estorbo, porque ya era alguien que estaba en la cercanía de la muerte y que de alguna manera era una incomodidad. Y entonces había que apartarlo. Con esto no quiero decir que no quiero ser injusto, que lo hayan desatendido y que haya muerto por desatención. Lo diré de una manera más amable. Creo que sí, es esto, que se minimizó el acto de la muerte, que quedó, yo creo que ahora lo defino mejor, que quedó simplemente en un hecho biológico, cuando es un hecho humano trascendental. Ahora lo digo mejor. Lo que más me impactó fue eso. Una de las cosas que más me impactó fue eso.
esa suerte de desprecio que hubo hacia la muerte, que es un hecho trascendental y vital, por paradójico que parezca, en la vida de quien está muriendo y en la vida de quienes quedamos de este lado y le estamos acompañando. Eso fue lo que más me impactó. Esas cosas que quedan allí, vas, vienes, piensas cada tanto. Bueno, con el tiempo se fueron dando algunas formaciones, lectura, las cosas van ordenándose y entonces a partir de algunas formaciones, de algunos voluntariados, vas tomando experiencia y las cosas un poco van ordenándose casi por sí solas. Entonces de allí la colaboración en la Fundación Meta Hospice y en el proyecto Al Final de Vida, y en la divulgación de todos los aspectos que tienen que ver con el proceso de final de vida, desde las voluntades anticipadas, las voluntades finales, todo lo que puede ponerse sobre la mesa, cómo hacer un cierre biológico y emocional para poder despedirnos en paz en nuestro entorno y con uno mismo. Si hay rituales, la mayor parte de los acompañamientos que hago no son a personas budistas. Y la mayor parte de las veces que hago acompañamientos no voy vestido de hábito. No me estoy refiriendo a un ritual puntual, sino a un ritual por tu parte de cuáles son los pasos que sigues con una persona cuando la Ahora te acompañas. entiendo mejor. No. Te adapta Porque, a cada una, ¿verdad? porque el papel protagónico lo tiene el paciente y la familia. No vas a colonizar a su muerte. Siempre en hospital, a veces en casa, residencia, ¿dónde sueles ir? Hospital o casas, sí. Vamos, y lo que hace es acompañar, ¿no? Con lo que significa la palabra acompañar, desde incluso hablar con quien puedas o estar en silencio con quien no pueda hablar, ¿no? Es eso. Con quien no puede o no quiere hablar. Entonces, en principio vas porque alguien te lo ha pedido. En principio te lo tiene que, lo ideal es que te lo pida el propio paciente. A veces llegamos porque el personal sanitario en los hospitales donde hay voluntariado se lo ofrece. En eso hay que ser muy cuidadoso, muy delicado, muy prudente. Entonces siempre se ofrece y queda la potestad del paciente y del entorno familiar que lo acepte. Y sabiendo que hoy puede ser que sí, mañana puede ser que no. Entonces estás dispuesto a estar acompañándolos en sus términos, porque es su experiencia. Sí, la persona que muere es ella. Y su entorno. Entonces vas respondiendo a su demanda. ¿Y esto es un voluntariado de vuestro centro o...? Es No, decir, esto es mi recorrido personal. es tuyo, es decir, ¿y cómo dan contigo? ¿A través de la página web o Dan del boca a boca? conmigo pues a través de la Fundación Meta Hospice o del Final de la Vida, y con el tiempo entre la gente conocida pues se va pasando mi nombre, mi teléfono, mi contacto. Entonces, como también en redes pues hablo sobre el proceso del acompañamiento en el proceso de morir, pues de tanto en tanto te llega algún interrogante, alguna pregunta, alguna invitación para que te acerques o alguien que quiera hablar contigo. Y en cuanto a la vida después de la muerte, ¿qué dice el budismo sobre eso? Pues, ¿tienes tiempo? Dice y mucho, ¿sí? Dice y mucho. Pero yo creo que podríamos encontrar que lo que va a decir no es nada distinto a lo que dice mientras estamos viviendo. Aunque luego haya mapas, por ponerlo en estos términos, que describen por dónde, qué es lo que habrá de suceder, pero aunque sean otras realidades, no sucede nada distinto a lo que está sucediendo en nuestra vida cotidiana. Así que prepararse para morir es prepararse para vivir, prepararse para vivir es prepararse para morir. Y parafraseando un poco a Pablo, ¿los budistas creéis que hay vida después de la muerte? Dentro de las distintas expresiones del budismo, que no las conozco a todas en profundidad, pero sí que habrá algunas, hay distintas miradas, en todas es un tema relevante, solo que habrá miradas que son distintas, ¿sí? En las escuelas del budismo temprano se observará de una manera, en las escuelas
del budismo tardío, de las escuelas del budismo mahayana, del budismo tibetano, se mirará de otra. Pero no es un hecho que no se lo tenga en cuenta, solo que hay miradas distintas o descripciones distintas. Y hablando del acompañamiento que estás teniendo, ¿qué recomienda o cuál crees que es la mejor forma para prepararse? Bien para ti mismo, supongo que al final estás en paz, pero bien si tienes un familiar que se va haciendo mayor, ¿cuál crees que es la mejor forma, en base a tu experiencia, de acompañarle? Yo creo que la mejor forma es empezar acompañándonos a nosotros mismos, sabiendo que vamos a morir. Y no siempre la muerte tiene ese desarrollo que nos gustaría. Y el desarrollo biológico que pensamos, mejor dicho, la muerte siempre tiene un desarrollo biológico. Pero en general estamos acostumbrados a que haya un proceso en el que se muere cuando ya eres mayor. Pero la muerte es muy democrática. No se ceñirá a una cuestión de edad. Estoy absolutamente convencido que la mejor manera de acompañar a otros es que asumamos nuestra finitud, nuestra propia finitud, que decidamos acompañarnos en nuestros temores, en nuestra incertidumbre, en nuestros cuestionamientos y que sepamos estar con esa incomodidad, que tengamos esas conversaciones incómodas con nosotros mismos. Porque de allí entenderemos, cada uno tenemos nuestras singularidades, pero más o menos nos pasan más o menos las mismas cosas. Entonces, no se trata tanto de comprender al otro, o dicho de esta manera, no comprenderás mucho lo que le pasa al otro si antes no te has comprendido a ti. Y sin que parezca demasiado morbosa la pregunta, porque no va referenciada a un relato en concreto, pero ¿has tenido la oportunidad o has vivido de cerca una enfermedad de alguien joven? Sí, sí. De hecho, hace unos años me llamaron de una unidad de cuidados intensivos de un hospital aquí de Madrid, un matrimonio de nacionalidad china que pidieron que fuera un monje y se pusieron en contacto conmigo, fuera un monje, un lama de la tradición budista, y fui yo a verles y su hijo murió el mismo día que yo fui a visitarles con 13 años. Era el día de su cumpleaños y murió ese día. Sí. Una historia triste. Es una historia triste, sí, es una historia... Toda la muerte es una historia triste. Luego, a ver, esto tampoco quiero banalizarlo, sí, pero en todas las muertes está presente la tristeza, está presente... no voy a decir no... Hay un abanico de emociones que se despliegan en el momento de la muerte y en los momentos posteriores a la muerte. No solo la tristeza, sin duda que es muy conmocionante, pero si has podido acompañarte a ti y acompañar al otro en términos profundamente humanos, hay un punto a veces de trascendencia que trae mucha paz, que no te ahorra el dolor, pero te acompaña en ese dolor. Dependiendo cómo el entorno se acompaña a sí mismo, porque he sido testigo muchas veces que quien sostiene emocionalmente, el sostén emocional va mutando, va cambiando, y a veces es el entorno familiar el que sostiene al paciente que está muriendo, pero muchas veces, no pocas, es quien está muriendo quien sostiene a su entorno. Y a veces también trastocan nuestra idea de edades. He sido testigo de que personas muy jóvenes han sostenido a sus adultos como personas adultas que sostienen a otros adultos o personas adultas que sostienen a una persona joven. Entonces, no hay una única manera, ¿no? Y una única emoción. Entonces, allí esto es, volviendo a este relato que decía que cómo se había despreciado el momento de la muerte de mi padre, he podido ser testigo de situaciones que son conmovedoras por lo balsámico que hay en esa muerte. Lo balsámico en el sentido de amoroso, ese punto de comunión que hay tan íntimo que es inefable. Por más que nos esforcemos a comentarlo y a explicarlo, no llegas. Cuando uno quiere contarlo, te quedas corto, sabes que te estás quedando corto.
en el que nos hemos podido despedir, en el que finalmente podemos decir nos hemos amado. Realmente nos hemos amado. Y eso es un paso trascendental que nos ayuda y tantísimo pues, a que las circunstancias, integrar las circunstancias que nos estamos despidiendo. Una pregunta, ¿no crees que, bueno, yo por mi tradición católica creo en la vida después de la muerte, ¿no? ¿Y no crees que cómo afronta una persona, siendo un acto siempre triste, vamos, todo el mundo se pone triste porque por mucho que tú creas en lo extraordinario, lo extraordinario no es tan visible como lo ordinario. Entonces la muerte, que es un acto ordinario, en teoría pasas después a la vida después de la muerte, que es un hecho extraordinario. El ser humano no tiene la capacidad, tiene fe, que capacidad de creer, pero no de ver lo extraordinario. ¿Pero no crees que cambia cómo afronta la muerte a alguien que creen que algo le deparará la vida después, que frente a alguien que no tenga ningún tipo de creencia? He visto recorridos distintos y recorridos variados. Para mucha gente ha sido un soporte extraordinario el tener una tradición religiosa, pero no solo porque valora la vida después de la muerte, sino porque esa tradición religiosa ha sido su sostén durante la vida. Y eso le ha dado un cuerpo y un estar que le ayuda y mucho a acompañarse en esos momentos tan complejos y tan misteriosos. Y fundamentalmente le ayuda a evitar el misterio y a no obligarse a tener respuestas y a quedar en el silencio. Yo creo que esa es una de las grandes contribuciones que pueden hacer las tradiciones religiosas o la vivencia del religioso, de evitar ese misterio sin exigirse a tener respuestas, que la respuesta es el mismo silencio, que mantienes una conversación distinta y muy profunda con el silencio, con el misterio. Luego también he visto que a veces se ha descuidado y ha sido como una vía de evitación y de escape la tradición religiosa. Y no ha posibilitado reparar algún daño entre sus seres más queridos, algunas diferencias. ¿Sí? A veces ha sido eso, como una vía de escape. No sé si con esto me estoy explicando. Sí, perfectamente. Sí. Perdona, cuando hay una sumisión como muy seca, muy esquemática, dogmática en el sentido más seco de la palabra, de que lo vives como algo impuesto, de lo que hay que hacer. Y la tradición religiosa lo que te está invitando es a que seas, no a que hagas. Entonces allí cuando estás haciendo, no estás siendo. Entonces allí y acompañas en sus términos, pero a veces dices, podrías haber dicho, perdóname, podrías haber dicho te quiero, podrías haber dicho gracias, ¿sí? Podrías haber abierto los ojos y haberme mirado en vez de estar mirando tu crucifijo o la imagen del Buda. Y has tenido muchos acompañamientos, como decimos. ¿Has tenido algún acercamiento a situaciones cercanas a la muerte que han terminado por ser inexplicables? Sí, no muchas. Yo personalmente no. He tenido de forma espontánea 2 o 3 situaciones, vamos a llamarles curiosas, ¿sí? ¿Quisiera compartir? Sí, ¿por qué no? Pero dicho desde la cosa más sencilla, porque lo que me ha pasado a mí como extraordinario es lo que le ha pasado a cientos de personas, ¿sí? Que en un punto es vulgar, ¿sí? No es cotidiano, pero en un punto es, pues 2 o 3 veces de estar, de repente entrar en una dimensión en el que te envuelve una paz y un estado de bienestar que en tu vida lo has sentido. Una vez me pasó estando en Uruguay, había salido yo del puerto de Buenos Aires, de uno de los puertos del Tigre, con una lancha pequeñita por el delta, con mi bicicleta a pasear, y me levanté una mañana con un enojo, tenía un enojo y una decepción con mis vacaciones, una frustración y un enojo, una irritación, pues me llevaban los demonios, ¿sí? Y me sentía además pues en los márgenes de la vida, ¿sí? Solo, abandonado, bueno, no había cosa que no estuviera bien.
Y de repente, no sé por qué, me sentí casi como impulsado a sentarme a la orilla de un arroyo. Y algo que sucede que es inefable, un estado de bienestar en el que estás presente, pero se disuelve esa barrera entre tú y lo otro. Pero eso sucedió, no ha sido mediado por una práctica, eso sucedió. De hecho, desde que me he formado y me he integrado al budismo, pues eso algunos momentos, pues sí que te conmueve y te arroba una sensación de armonía y de paz. Pero lo común es te sientas, practicas y ya está. Y hay momentos que te aburres, otros que te cansas, pero allí estás practicando. Pues practicar también es eso, lidiar con el aburrimiento, el dolor de rodillas, qué hago aquí, qué estoy haciendo, pero allí estás, ¿sí? Tienes ese principio que te sientas y haces. Y alguna otra vez también en algún otro sitio en Brasil, subiendo también, que me costaba muchísimo, pues en esa época fumaba y mucho, entonces iba dejando los pulmones mientras iba subiendo y de repente una playa con un color, fue como un shock también, la belleza conmovedora que había en esa playa, porque la arena de allí tiene mucho hierro, con lo cual tenía un color dorado que era con un cielo que era, bueno, una combinación maravillosa. Entonces, otra vez eso, que te sientes en ese estado en el que sabes que todo está bien, que todo está perfecto, que hay una armonía pues que es indescriptible. Sí. Un estado de elevación, ¿no? Bueno, yo creo que es como muy terrenal también, sí, sí, sí. Y mencionaba si algún, voy a decir algún, bueno, compañero no, sino que mencionaba si habías tenido algún relato de experiencia cercana a la muerte. Sí, mi madre. Mm, sí. ¿Y te lo explicó ella en su momento? Fue Quiero muy decir, bonito porque, perdón. no, bueno, la pregunta era esa, si llegó a explicártelo ella o tú sentiste que ella lo tuvo. Pues ella lo contó y lo hablamos mucho. Fue muy bonito porque ella estaba teniendo unos episodios repentinos de pérdida de conciencia. Entonces, después de unos estudios, análisis, pues la citan para provocarle uno de esos momentos, de esos microinfartos, fueron después microinfartos cerebrales, creo que fue el diagnóstico, de claudicación en definitiva de la conciencia. Entonces se le provocaron el estudio y bueno, finalmente era un tema menor que con un marcapasos se le puso un marcapaso y vivió con ello durante muchísimos años. Y yo la acompañé al estudio. Mi hermano estaba trabajando, entonces yo que tenía un poquito más de tiempo en ese momento, los dos, tanto mi hermano como yo, siempre hemos estado vengo de una familia maravillosa en el que hemos tenido una relación, pues, y seguimos manteniendo con mis sobrinas y sobrinas nietos, una relación amorosa muy, muy bonita. Pero en ese momento, por circunstancia, me tocó a mí acompañarla a mi madre. Y cuando acaba el estudio, sale el médico y me dice, bueno, en 5 minutos tu madre estará en su cuarto, unas horas y va a casa. Y mi madre, que era muy tranquila, es una de las personas más tranquilas que he conocido en mi vida, además de las más bellas que he conocido en mi vida, estaba muy excitada. Y contaba que, bueno, que el estudio había sido muy desagradable y que en el momento máximo de la exigencia física que tenía, pues irrumpe en un sitio en el que había una exuberancia majestuosa de plantas y de un verdor exultante y de un sentimiento de paz y de armonía que en su vida había experimentado, y la silueta de Jesucristo aquí, como la sombra, la silueta de Jesucristo aquí a su derecha. Entonces dije, ostras, bueno, de esto vamos a hablar. Pues Valerio, ¿qué piensas? Bueno, sé qué, y lo repetía una y otra vez. Entonces, bueno, pero también estaba cansada. Eso con el tiempo nos dio lugar a que lo habláramos un par de veces, porque realmente fue muy curioso para ella, muy conmocionante, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Entonces dije, mira, yo creo que es lo que se suele llamar una experiencia cercana a la muerte. Entonces eso nos dio pie para que conversáramos sobre su muerte, para que conversáramos sobre la muerte y sobre su muerte. Entonces, como ella no sabía muy bien cómo decirle y siempre hablaba que ese sitio era maravilloso, pues de común acuerdo le llamamos el Jardín Botánico. Entonces ella decía, cuando yo me vaya al Jardín Botánico, en tal sitio hay tal cosa, en tal sitio hay otra, desde las cuestiones de aquí hay un documento, allí hay esto, cuídense entre ustedes, cuando yo esté en el Jardín Botánico, cuídense mucho entre ustedes, apóyense, y esos legados maravillosos que te dejan tus padres.
ese cuidado, ese encargo que te hacen. Así que también eso nos sirvió para pedirnos disculpas. Hemos tenido siempre una relación muy cercana, muy amorosa, pero ¿quién no discute con su madre y quién no discute con un hijo? Entonces, pues por principio nos disculpamos, nos pedimos perdón, nos dijimos todo lo que nos queríamos, que no era la primera vez, pero de manera pues directa y más de una vez lo recordamos. Y cuando ella murió yo estaba de retiro. Yo me enteré de su muerte 3 días después. Acaba el retiro, abro el teléfono y tenía pues muchos llamados de mi hermano y de algunos amigos. Y además de la conmoción de la muerte de tu madre, lo primero que me apoyó fue qué maravilla que hemos hablado del jardín botánico. Y me emociono. Y que no nos hemos quedado con ningún te quiero en la garganta, ni en el corazón. Eso ha sido maravilloso. Sí. Muchas gracias por compartir la historia con nosotros. Pues si te parece, volvemos a las virtudes un poco y defectos, no sé cómo llamarlo, de la vida cotidiana, ¿no? Y que queríamos hablar contigo y para ver también la perspectiva que le dais desde el budismo, ¿no? Y te quería preguntar por el ego, ¿no? ¿Qué papel juega el ego en la vida cotidiana, ¿no? Y se puede vivir sin él o si es necesario desquitarse un poco para ser un poco más feliz. ¿Qué crees tú? Yo creo que el ego te impide muchas cosas. También yo siempre he visto como que te impide cosas, pero también te hace conseguir otras, ¿no? Yo creo que siempre he pensado que mucho ego es malo, ninguno también. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio en el cual no te hagas daño a ti mismo, porque creo que teniendo mucho ego te puede hacer daño a ti mismo y a los de tu alrededor por ciertas actitudes con C que te conlleva el tener ego, ¿no? Pero creo que tenerlo algo bueno siempre te hace ser, no sé, más perseverante con ciertas cosas, postrarte más. Es decir, una persona que, por ejemplo, se da mucho a la vida pública necesariamente tiene que tener un poco de ego, si no lo tiene es muy difícil que persevere en... Es una forma de motivación también. Yo muchas veces hago el ejercicio ese y me imagino si el ejercicio de imaginarme en una isla desierta y si, por ejemplo, me siento capaz o incapaz de hacer algo, antes de siquiera intentarlo, digo, bueno, a mí me serviría saberlo para algo y me imagino yo solo, por ejemplo, en una isla desierta y voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en una isla desierta y necesito andar 30 kilómetros para conseguir agua, yo voy a tener que andarlo igualmente. A mí, al principio, necesitaría de saber que soy capaz de andar esos 30 kilómetros para yo llegar allí. La realidad es que ayuda, porque te da motivación y te ayuda de alguna forma a decir, bueno, es que eres capaz, tranquilo, entonces te relaja. Y eso es una parte de ego, porque lo que te están diciendo eres capaz de hacer algo y te están diciendo lo bueno y bonito que eres. Y ese ego no lo considero negativo, pero como dice Ramón, hay otro ego que se busca y puede repercutirte de una forma negativa. Ya. Pues coincido con lo que decís. Yo creo que la palabra ego tiene muchas acepciones vitales, no solo... Sí, eso, muchas acepciones vitales. Lo curioso, los seres humanos somos curiosos, ¿sí? Tenemos un recorrido bastante curioso. Entonces, yo creo dentro de ese recorrido curioso, me gusta algo que leí el otro día y no puedo citar quién, pero que no es mío, y que decía, ya eres perfecto, ahora cambia. Y me pareció magistral, ¿sí? El punto de partida es, ya eres perfecto, ahora cambia aquellos elementos que impiden que esa perfección, que no tiene que ver del mundo convencional, se pueda expresar. Cambia todo aquello que lo complica, que lo tergiversa, que lo impide. Entonces, esa parte es, primero, romper una lanza a favor del ego, porque el hecho de tener un self constituido y un punto de unidad vital de referencia es un extraordinario, es algo extraordinario. De hecho, muchísimo sufrimiento mental y emocional se debe en gran parte a un ego no bien constituido. Entonces, si, por decirlo en términos muy cercanos, si la cabeza está más o menos bien amueblada, ¿sí? Pues celébralo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos cambiar un poco mejor el ambiente. A lo mejor hay algunos muebles que hay que quitarlos y hay que cambiarlos por otro, ¿eh? Entonces, vamos a partir de la base.
de que, y por jugar un poco con las palabras, que un punto es el ego y otro punto es el egoísmo y el egocentrismo. Entonces, el ego es uno de nuestros elementos que nos constituyen, que nos dan una identidad, con todo lo que eso significa, incluso como una estructura psíquica, como una estructura emocional y como un punto de referencia vital. Luego, pues, tiene comportamientos bueno, que dices, a ver si los trabajamos un poco porque ves que incluso contrarían aquello por lo que se ha movido. En general, siempre el ego se mueve por su bienestar. Solo que a veces va encontrando ideas que le habrán de provocar o promover bienestar y luego se da cuenta que lo que trae es sufrimiento y no bienestar. O que ese bienestar que está logrando es en función del malestar de otros. Y eso es un largo recorrido que tenemos que hacer los seres humanos. Eso es un largo recorrido y en eso las tradiciones contemplativas, las tradiciones religiosas, filosóficas, pues son un extraordinario aporte, incluso las miradas contemporáneas, ¿sí? Para ir ayudándonos a poner un poquito de orden en esa pandilla que llevamos dentro y que muchas veces pelean entre sí, todas están compitiendo para que le prestes atención a ver cuál de esas ideas de multiself, como hablan las tradiciones más contemporáneas, pues somos de una múltiple complejidad y cientos de roles. En tu vida personal tienes muchos roles, lo mismo que tú, lo mismo que yo. Ahora aquí estoy en función de un monje, pero cuando estoy con mi sobrina estoy en función de su tío. Cuando estoy con un amigo estoy en el rol de un amigo. Si estoy en un comercio, pues estoy en el rol del cliente. Entonces, a ver cómo esa adaptabilidad de ese ego pues va teniendo ese pulso de decir qué es lo mejor para este momento. ¿Qué es lo mejor? Cuanto menos no complicar las cosas, que ya con eso es bastante. Vamos a tratar de traer más dolor al mundo que ya tiene y mucho. Y luego cómo puedo aliviar ese dolor en lo inmediato, ese dolor en mí, que a veces es el egocentrismo, el egoísmo, el que te promueve ese dolor en ti. Y entonces dices, desde ese ego sano, entiendes que tengo que trabajar con mi ego, sanarlo para poder despedirme de algunos, porque muchos de nuestros comportamientos disfuncionales, por ponerlo en estos términos, pues podríamos ver qué suerte de mensaje encriptado tienen, que hay algo tal vez no resuelto en nuestras vidas, que se está presentando una y otra vez como un niño malcriado que reclama tu atención porque quiere ser mirado, quiere ser comprendido, quiere ser curado y quiere ser aliviado y quiere olvidarse de sí mismo. Hay mucho dolor que quiere olvidarse de sí mismo porque sufre más que uno. Hay muchas sombras que quieren ser iluminadas porque ya tienen propio temor de vivir bajo su sombra. Entonces, ese es el punto en el que se pueden comunicar ese punto del ego y ver cómo el egoísmo no le está trayendo bienestar, sino que está contribuyendo a su dolor. Y en esta pareja yo creo que también falta, para hacer la triángulo, falta la ambición, ¿no? Entonces, ¿tú ambicionas algo en tu día a día? ¿Cómo defines ambición? Como la búsqueda de algo superior, digamos. Entonces, ¿qué papel juega la ambición? ¿Has pensado sobre ello? ¿Tú has tenido que rectificar o reconducirte, mejor dicho, en cierta... Por ejemplo, sé que has subido... Bueno, tú compartes cosas en redes sociales. ¿Has llegado a un punto en el que has dicho, bueno, por ejemplo, aquí voy a parar porque considero que me está haciendo más mal que bien? ¿O la ambición solo la forma en base al budismo, por ejemplo? ¿O tienes una ambición personal por algo, por ejemplo? Yo me siento más cercano de la palabra motivación, pero cuando me respondes qué entiendes por ambición, creo que en este contexto más o menos estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Sí me he tenido que rectificar, sí, tantísimas veces, claro, claro. A mí me llama la atención cuando la gente responde que no se arrepiente de nada. ¿Nada? Sí, nada. Sí. ¿Has vivido Solo que el contigo o has estado...? arrepentimiento es un tema que también creo que es una palabra muy amplia, ¿no? Porque yo puedo reconocer que me he equivocado, pero no arrepentirme porque en el contexto en el que hice eso, lo hice conscientemente. Yo siempre lo pienso así, es decir, yo soy de los que dice muchas veces que no se arrepiente de nada, no de casi nada, porque hay veces que si miras atrás y dices, vale, es que estaba completamente, ni en ese contexto lo hice bien, pero yo muchas veces cometo errores todos los días, ¿no? Y pienso, no me arrepiento porque en el contexto que lo hice, ¿eh?
¿Eres de esos que comete errores a diario? Sí, sí, exacto, de eso. Pero que no te arrepientes por el hecho de decir, bueno, es que en el fondo, en el contexto que tomé esa decisión, si volviera atrás, la volvería a hacer y de hecho me sirve para el yo que soy ahora. Si la vuelvo a tener una decisión delante, la tomaría diferente porque ahí la cometí. Si no lo hubiese cometido, no. En parte hago mío lo que dices. Sí, en parte hago mío lo que dices. Yo creo que podía sumar que la idea del arrepentimiento es señalar, porque muchas veces es verdad que hemos hecho lo que entendíamos mejor, pero algunas, aunque fueran pocas, hemos hecho a sabiendas que lo que estamos haciendo lo estábamos haciendo mal. Eso también es el punto de cruda honestidad con uno mismo. Que hay veces que en un contexto, por distintas situaciones, incluso por la misma maduración vital que ahora uno ve retrospectivamente y dice, he hecho lo que en ese contexto y lo que he podido. Pero también es verdad que a veces recordamos que dices, yo sabía que íbamos mal, pero me pudo la ambición en ese aspecto más dañino, ¿sí? En el que reificas, en el que cosificas al otro y lo tienes como un objeto de consumo para tu propio bienestar, ¿sí? Casi como una manipulación casi narcisista, ¿no? Entonces, pues volviendo a este tema del arrepentimiento, es verdad que tiene un componente pesado en nuestro contexto occidental la idea del arrepentimiento. En el budismo se suele hablar de la palabra, de una palabra, ya lo recordaré, que, que la idea del arrepentimiento es el reconocimiento de tu error, pero al mismo tiempo celebras la capacidad que tienes de ver ese error, de componerlo si es necesario, o si es posible, quiero decir, y de comprometerte de no volver a repetirlo. Shakpa creo que es la palabra. Shakpa. Sí, es eso. Dices, pues sí, realmente no lo he hecho bien, ¿no? Pero al mismo tiempo reconoces esa cualidad honesta, amorosa, compasiva que tienes de decir con cruda honestidad, he metido la pata, no lo he hecho bien, Sí. no lo he hecho bien. Celebras ese punto, ¿sí? Y además a eso, porque en eso va implícito que habrás de comprometerte contigo mismo para estar lo suficientemente atento, primero encontrar en una exploración personal, o a veces hay que contar con otras ayudas terapéuticas de por qué, sobre todo en cuestiones que a veces se repiten, ¿por qué tengo este comportamiento? ¿Por qué tuve este silencio? ¿Por qué tuve esta respuesta? ¿Por qué me fui y me quedé o dije o hice aquello o lo otro? Encontrar esas causas para desmontarlas para que no se vuelvan a repetir, porque sabes que eso trae sufrimiento a ti y a tu entorno. Sí, sí, totalmente. Vamos, al final, que no quería, que no arrepentirme, me refiero de grandes cosas. Al final, perdón pides todos los días. Yo, por lo menos, también creo que desde pequeño lo he hecho y por estar muy, vamos, porque es algo muy arraigado a la tradición católica, ¿no? Pero una cosa es pedir perdón por un acto mal y otra cosa es un arrepentimiento. Yo me refería a algo que te mantenga más ahí pensativo porque lo he hecho mal, no, hombre. Yo si me enfado con Pablo y a lo mejor le digo una palabra mal dada por el momento en el cual lo hace, que estás más caliente o lo que sea, pides perdón y tu arrepentimiento es sincero. Lo que pasa es que una vez ya pido perdón y me arrepiento, no me pego pensando 10 días, por así decirlo, como que mal lo hice este día, sino ya intenta no volver a repetirlo. Yo creo que señalas algo con lo que también coincido, que Pema Chodron le dice de una manera muy bonita, muy elegante y pedagógica, que tenemos esa tendencia que si hay algo que podemos usar en nuestra contra, lo haremos. Entonces, yo creo que ese es el punto también de reflexionar, que si el reconocimiento de nuestra equivocación no sea un argumento para el maltrato, porque esa es otra en general de nuestras características, y algo que está extendido casi de manera pandémica en nuestra sociedad es la falta de confianza que tiene la gente en sí misma y la falta de valoración que tiene. No estoy hablando de estima o de autoestima, estoy hablando de la falta de valoración que tiene, porque en general la estima y la autoestima está, también es otro tema rico y con muchos matices, pero está fundamentalmente valorada en cómo crees que te ven los demás. Aquí el punto de la valoración y de sentirse ausentes de sí mismos y pobres de sí mismos,
vacíos de sí mismos, huérfanos de sí mismos. Y una manera a veces de llamarse y para encontrarse en ese desierto en el que se encuentra es el maltrato. Porque de alguna manera se están convocando. Se están convocando, pero para maltratarse. Entonces creo que ese es el punto interesante también, que lo traigo a colación con lo que dices, ¿no? Que ese reconocimiento de la equivocación no sea un argumento para otra vez lo he hecho mal, no valgo, no sirvo, fíjate, y por esto no me querrán, por esto no sé qué, aquello y lo otro. Es como también una forma de victimismo, ¿no? Porque hoy en día es verdad que es fácil pues hacerte víctima en algún momento dado, ¿no? Y echar como balones fuera, pero al mismo tiempo, cuando nosotros somos autocompasivos, también tenemos que aprender a decir que no, ¿sabes? Entonces, el papel de víctima no puede, digamos, no puede integrar todos los escenarios posibles porque entonces eres una víctima constante, ¿no? Entonces, el papel del victimismo hoy en día, ¿crees que es una falta de responsabilidad con nosotros mismos o una falta de confianza? ¿Sabes que no lo sé? No lo sé, porque creo que aquí hay una referencia que está presente una referencia muy vital. Tenemos no menos de 30 años de diferencia de edad, ¿sí? Entonces, yo tengo casi 70 años, tengo 69, casi 70 Te años. mantienes joven. ¿Mm? Te mantienes joven. Bueno, dependiendo. Eh, entonces, creo que está implícito en una referencia muy generacional, sí, eso es, que es muy generacional. Entonces, no te digo nada porque no. Yo creo que las dinámicas mentales, psicológicas de cómo nos sentimos, ha habido un gran bache entre tu generación y la nuestra, sobre todo por cómo nos relacionamos entre nosotros, ha cambiado radicalmente con las nuevas tecnologías. Entonces, es que cómo te relacionas, aunque tú uses un móvil, ¿no? Tienes un Apple Watch, usas un móvil, no sé cuánto, te mantienes conectado, pero tu relación humana con otras personas ha aprendido a relacionarte y nosotros todavía que tenemos 30 años, nosotros el smartphone, por así decirlo, cuando entramos en la universidad, entonces nosotros por lo menos durante 18 años de nuestra vida nos relacionamos. A mí me gusta decirlo como personas normales, ¿no? Pero ya hay generaciones por debajo de la nuestra que han aprendido a relacionarse muchos detrás de una pantalla, entonces cambian sus dinámicas, cómo se sienten, lo que sucede en sus cabezas, ¿no? Como lo que ha dicho Pablo del victimismo, es que cambia psicológicamente un montón. ¿Y por qué lo relacionas, para aprenderlo? Pregunto, ¿cómo relacionas eso con el victimismo? Que yo creo que las personas más chicas, y nuestra generación también, y es muy diferente a la tuya, necesita una validación del externo muchísimo más grande porque se han acostumbrado a todo colgarlo, por ejemplo, a colgarlo en redes sociales y recibir por ahí una validación que a lo mejor tú no la necesitas, que para ti la validación era que tu madre te dijera, cálmate en paz, lo has hecho muy bien, versus a que 1000 personas, de las cuales a 800 prácticamente no conoces, le den a me gusta a tu publicación. Es que el proceso mental, cómo tú te sientes, es muy diferente, o lo que tú necesitas es muy diferente. Eso también refleja lo que tú dices con victimismo, lo Sí, que sí, dice es Ramón. exactamente eso, de hecho. Claro, claro. Hay cosas que ya voy viendo que, que ya empieza a haber como una brecha generacional en mi entendimiento, ¿sí? Porque hay cosas que no las he vivido y una cosa es que pueda entender a una persona de 40 años, los que están un poquito más cerca de mí en edad, pero ya de 30 para abajo, de 40 para abajo, es un mundo que ya no conozco por mucho que me esfuerce. Por mucho que me esfuerce, no lo conozco porque no lo he vivido. Entonces, llega el momento que digo, pues Ya. no lo sé. Y con respecto, por ejemplo, al consumismo, ¿piensas sobre ello? ¿Eres una persona consumista? ¿Has trabajado para no serlo? Am, ¿Ve a los jóvenes más consumistas? ¿Tú cómo los ves? Yo creo que está relacionado también con lo que hemos hablado antes. Yo sí creo que los jóvenes, entre los que me incluyo y también un problema contra el que lucho diariamente, sí somos más consumistas, porque al final cuando
a tu generación, la publicidad, o decir, la forma de intentar que gastara dinero, que consumiera, que tal, que cual, era en un letrero en la pared de una casa. Ahora es todo el rato. Te llegan emails, te metes en Instagram y te salta. La gente te vende ya no solo la publicidad intrínseca del anuncio, sino la gente te vende lo que ha comprado o cómo va vestido o los restaurantes que come o las necesidades que tiene. Que entonces el joven o el ser humano intrínsecamente tiene más necesidad. Tiene que trabajar versus a las generaciones anteriores, la cual no tiene que trabajar una defensa, por así decirlo, contra ello o cuidarse de eso. Ahora, para no llegar a caer en eso, te tienes que cuidar. Porque al final, bueno, acá has hablado antes de neurociencia, desde la... El neuromarketing sabe muy claro, bien desde el dónde... desconocimiento, pero los sistemas de recompensa del cerebro pues se activan muchísimo más que lo que se activaban. Y además cuando has decidido comprarte esa remera, camiseta, ya tu cerebro lo ha decidido 2 días o 3 días antes. Sí, sí. Pues, ¿qué pienso del consumo? Pues más de una cosa, ¿sí? Porque hay cosas que consumes que son necesarias. Consumes para tu subsistencia, consumes para el aspecto lúdico, consumes en el sentido de estableces un intercambio, que a veces se media a través del dinero. Compro esto y me compro unas horas para jugar en una cancha de pádel con mis amigos. O me compro ropa incluso más allá de la que necesito, porque bueno, porque quiero, me gusta y quiero lucirlo. Yo creo que, y en eso consideremos que el problema viene que es que lo que estás comprando te está incentivando, te está haciendo más pobre todavía, porque al poco tiempo te parecerá que no es suficiente. Entonces, más que censurarlo, yo creo que hay que acompañar a quien lo necesite, porque es un punto de adicción, está socializado, tiene cierto glamour, pero es un tipo de adicción y trae mucho sufrimiento, porque por muy guapos que aparezcamos en las redes o en nuestras reuniones, por dentro hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento, y eso te lo produce el consumismo porque sabe muy bien el mercado cómo infundirte necesidad. ¿Sí? Trabaja mucho con tu necesidad. Te crea una necesidad y después, curiosamente, aparece como la solución de tu necesidad. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, mucha docencia, seguramente se está haciendo y mucho, pero que hay que acompañar, y eso es un esfuerzo para los que tenemos la edad que yo tengo. Que en general creo que censuramos, que criticamos sin más, y en eso hay que ser muy cuidadosos porque a lo mejor podemos ser una voz adulta que tenga cierta presencia en los más jóvenes, pero primero les tienes que entender y mucho por qué están en ese punto. Porque no es una cuestión de voluntad, como para que le reclames, que no consuma, que no haga esto o aquello o lo otro. Yo creo que lo había explicado los dos de la mejor forma posible. Y además va relacionado con otra cosa que lo has llamado adicción, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Hay gente que tiene adicción a las compras, como puede ser un fumador, tiene adicción a fumar, ¿no? Pero lo relaciono con otra cosa, otra pregunta que te queríamos preguntar, que es el placer y el deseo, ¿no? Realmente yo creo que la adicción al consumo, y ahora te pregunto tu opinión, no, pero es una adicción porque se genera antes una adicción al placer, ¿no? Es decir, eso te genera placer, por eso lo haces tanto. Además es un placer momentáneo, porque como todas las adicciones, llega un momento en el cual tú te acabas sintiendo mal. Es decir, compras pero te sientes mal, compras pero necesitas comprar para generar ese momento de placer, pero después el pico de caída. Entonces, ¿qué opinión tenéis los budistas sobre el placer y el deseo? La que tienen los budistas no lo sé porque no Son, conozco a todos. son las que tienes tú. Te diré las que tengo yo. Sí. Y también tiene muchos matices. El placer te trae mucho disfrute. No me vas a discutir que comerse un helado, mira qué inocentes, pero que no tiene, o una pizza crocante no tiene su placer.
Luego es muy placentera las relaciones íntimas, las relaciones sexuales, las relaciones afectivas, el placer que te da contemplar la naturaleza. Entonces no hay que vilipendiarlo, maltratarlo. El punto es cómo te relacionas con el placer. Más que hablar sobre el placer es cuál es tu relación con el placer. Y en eso, pues algo que la palabra eudaimonía, que viene también de los griegos, de nuestra cultura griega, creo que lo define muy bien, el placer eudamónico, versus, por ponerlo en estos términos, del placer hedónico. Entonces, la cosa hedónica, pues tiene un recorrido muy corto y además promueve la insatisfacción. El hedonismo subsiste promoviendo tu insatisfacción. Entonces, siempre será poco. Siempre no fue como fue. Siempre va a haber una vez, la siguiente va a ser mejor. Vuelve a apostar, porque la ruleta esta vez te va a premiar. ¿Sí? Vuelve a comprar esto. Entonces hay una ausencia de identidad allí y de un malestar y de una ausencia de sí mismo, aunque sea muy rápido el razonamiento, pero que cuando no estás para ti, buscas encontrarte en esas cosas que quieres poseer, porque todavía no te has poseído a ti, no has sido poseído en la palabra más cabal y profunda de tu espíritu, de tu alma, de naturaleza búdica, de tu corazón, de como le quieras llamar. Entonces, cuando estás instalado allí, pues fantástico. Tu ropa, tus relaciones personales, la informática, todo aquello que te satisfaga y además te guste es fantástico, pero sabiendo que es circunstancial, que es condicionado y que lo que llegó en algún momento va a cambiar, que a veces cambia para mejor y otras veces cambia para lo que entiendes que hoy que es peor, pero más adelante entiendes que eso que ha sido peor hoy es mejor. Entonces yo creo que fundamentalmente está en cómo te relacionas con ello. Entonces la eudaimonía, que también tiene mucho sentido dentro del budismo, es cómo te encuentras contigo y cómo te encuentras fundamentalmente ante las adversidades, ante las dificultades. Encuentras que hay lealtad hacia ti, de ti mismo, encuentras que hay compañía, te encuentras que puedes confiar en ti, más allá de las circunstancias. Entonces, cuando la respuesta es sí, pues eso es maravilloso, porque puedes disfrutar de todo lo que el placer y el disfrute traiga, pero cuando eso ha cambiado, pues ha cambiado. O si te sacude, te repones más fácilmente, ¿sí? Y en la cepa, porque muchas veces hablamos también de las situaciones complejas y difíciles, pero hay que saber acompañarnos en las épocas de bonanza de la vida también, que hay que ser criterioso, sensato, porque podemos embriagarnos de nosotros mismos y vivir en esa suerte de borrachera reclamando que todo el mundo se comporte como se tiene que comportar para mantener esa felicidad que es inventada. No sé si tiene sentido lo que digo, si me explico. Entonces eso, perdona Pablo, que más allá de hablar sobre el placer es cómo te relacionas con el placer. Entonces, si te relacionas de una forma abierta, dinámica, pues magnífico, magnífico. Es un premio, es un disfrute, el placer es placentero, valga la redundancia. Ahora, cuando no está, ¿qué haces? ¿Cómo te comportas? Y cuando se está marchando, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Y del deseo qué opinas? Tú Pues lo no. mismo, lo mismo. También el deseo tiene muchos matices. Yo creo que es una palabra que está bastante, que hay que darle mucho cariño a la palabra deseo, que hay que darle mucho amor y mucha compasión porque está bastante maltratada. Ya que hablábamos de victimismo, yo creo que el deseo sufre, sí, de ser víctima. Porque deseo que estés bien, deseo que te vaya muy bien, todos tenemos deseos, yo deseo tener salud, deseo poder estar disponible en la medida de lo posible para los demás, deseo pasármela bien y vuelvo a los helados, que ahora estoy festejando que llega otra vez el verano. Lo que creo que es un momento de contemplarlo cuando entiendes que ese deseo lo único que intenta es perpetuarse, que al deseo no le importas tú, que se importa a sí mismo. Y por lo tanto, para sobrevivir, te va a estar señalando todo el tiempo lo que no tienes, cuando es posible que tengas bastante y cuando es posible que vivas sin aquello que el deseo, eso es lo perverso del deseo, que te hace sentir necesario algo que es prescindible, pero te lo hace sentir como imprescindible. Y luego está el deseo en tantos otros aspectos cuando reificas, cosificas al otro y le vuelves un objeto.
El sexo lo reificas y el otro es un objeto, el otro como individuo, como sujeto, hombre, mujer, lo que fuere. O cuando lo cosificas, cuando manipulas, cuando todo está puesto a tu servicio. Está también esto en las asociaciones no gubernamentales, está en la política, está en todo sitio. Cuando te vales del otro simplemente para tus propios fines, en vez de decir, pues vamos a trabajar juntos y yo te estoy aportándolo porque sí que tengo un plan para mí en el que entras, pero no vas a ser un peldaño que voy a pisar para llegar a donde quiero, sino que yo tengo un propósito. Lo estábamos planteando hoy, ¿no? Mi deseo es tal, pues te incorporo porque eres parte del plan. Y continuando con cosas cotidianas, que la gente pueda entender cómo se comporta o qué normas tiene un religioso budista, en este caso un monje budista. ¿Tenéis permitido tener propiedad privada, por ejemplo? Sobre la propiedad privada, no entra, lo diré de esta manera. En Occidente puede que se dé el caso que, en general, la mayor parte de los casos accedemos a la vida monástica cuando ya somos bastante adultos. En general en Asia llegas de pequeño porque muchos de los monasterios también ofician como sitios de acogida a menores que después decidirán si continúan o no con la vida monástica. Y es otro contexto también, otro contexto económico, otro contexto social, la idea de la propiedad y las posibilidades de tenerla son muy distintas a lo que podemos considerar aquí en Occidente o aquí en España, porque Occidente también tampoco es una cosa uniforme y en general siempre consultas, o más que en general es imprescindible que pidas que alguien intermedie por ti para que puedas obtener la ordenación monástica. En mi caso, yo lo hablé con el Lama Drubyo, el director espiritual del centro Daksan Kagyu. Entonces, pues conversamos sobre cuál era mi motivación, mi intención, y después él tan amablemente pues me acompañó a India para que se me concediera allí la ordenación monástica en Dharamsala, en el monasterio de Situ Rinpoche, porque no es algo habitual aquí en Occidente y se necesitan de unas condiciones y de un contexto y de quien da la ordenación que aquí en Occidente no es posible. Entonces, claro, yo llegué sin ninguna propiedad, salvo la que heredaba de mis padres cuando yo tomé la ordenación monástica, aún vivía mi madre y yo propiedad privada por mí no tenía, así que ese no fue un tema de conversación. No sé cuál hubiese sido el caso de tener yo una propiedad y cuál hubiese sido la conversación. Y entre los amigos que tengo, pues ninguno tenía una propiedad antes de tomar la ordenación monástica. Entonces, no sé qué sucede si tienes una propiedad monástica y pides la ordenación monástica en este contexto, porque también tenemos que tener en cuenta, no sé en Oriente cómo será, pero aquí en Occidente los que tomamos la opción monástica en general dependemos de nosotros mucho más de lo que la gente imagina. Dependemos económicamente, dependemos de lo que podamos gestionar también nosotros mismos. Nuestros centros budistas tienen una economía limitada, austera y unos recursos que en general, o mejor dicho, en general no, provienen de todos los que se puedan procurar por sí mismos. Y nosotros como condición monástica, o nuestra condición monástica, yo tengo la extraordinaria suerte de estar en el centro budista, pero muchas de mis necesidades, como es la alimentación, la salud, mis viajes personales, pues todo eso corre por mi cuenta, así que también yo tengo que generar mis recursos económicos para ello. Ahora, si yo a esto iba que tal vez hubiese mantenido, no sé, estoy pensando en voz alta, una propiedad privada, para decir, bueno, si más adelante estoy mayor, pues tener un sitio donde estar, porque no todos los centros budistas, que esto es novedoso también en Occidente, los centros de enseñanzas y de retiro son nuevos, 40, 50 años, 60 años. Entonces, aquellos que eran jóvenes, recién ahora están empezando a ser mayores y están apareciendo esas necesidades. Tengo amigas de la institución teresiana, amigas maravillosas y de otras instituciones, que la propia institución, por el recorrido histórico, los recursos, etcétera, no todas, pero
muchos sí que prevén dar alojamiento y sostén para cuando ya estás tan dependiente. Entonces, yo creo que eso tiene matices. Pero lo otro es, obviamente, que no entra en la conversación, voy a especular y voy a comprar propiedades o las voy a poner en unas condiciones de usura por el alquiler o no sé. Yo creo que, pero en realidad lo ideal es no tenerla, porque todo eso trae mucho problema, en realidad. Sí, pero yo creo que la propiedad privada para un monástico puede ser un contratiempo. Pero también en un contexto a lo mejor no tener una propiedad privada también es un contratiempo. ¿Sí? Yo no sé hasta cuándo voy a estar en el centro budista y hasta cuándo voy a poder depender de mí mismo como hasta ahora. No lo sé, eso es incierto. Ujú. Y fuera de los monjes, es decir, del resto de los humanos, ¿qué relación ve el budismo con la propiedad privada? Bueno, o ves tú. Sí, sí, Ya está bien he ido aprendiendo a lo largo de la está bien conversación. la salvedad. Em, Creo que todo está en relación del contexto en el que lo presentes. Si la propiedad privada, que las cosas no son nada en sí mismas. Entonces, yo como budista no diré la propiedad privada sin más. ¿M? Porque la propiedad, todo lo que es tuyo y te pertenece porque lo has conseguido de manera lícita, pues magnífico, magnífico. Y además si esa propiedad privada pues da sostén a tu entorno familiar, tienes allí tu vida si es una casa, pero tienes una empresa, tienes un sitio, una nave que da trabajo a otras si es tuyo, pues magnífico. Todo depende del contexto, de qué es lo que ha mediado, cuáles son, cómo has conseguido esos recursos y dentro de lo que es el sistema económico, que ese ya es otro tema, pero hablando que puede ser más justo, menos injusto, lo que fuere, pero dentro del contexto económico, aquello que fundamentalmente está arreglado por las normas de la ley que hemos convenido los ciudadanos para convivir, mientras te hayas manejado en ese ámbito, pues está muy bien, es absolutamente liso y no tiene nada censurable, por lo menos para mí. En todo caso, sería un interrogante si primero, sería algo censurable y contradictorio que hayas hecho una propiedad privada con medios ilícitos. El robo, la usura, narcotráfico, lavado de dinero, lo que fuere. Que eso en todo caso no, eso sí que es censurable porque es un recurso que está generado en el dolor y en el sufrimiento de los demás. ¿Mm? Entonces, pues esa es mi idea de la propiedad privada, que en sí mismo no es algo en sí mismo. ¿Puedo Y explicarme? Sí, perfectamente. perfectamente. Y Karmatempa, vamos encarando las últimas partes de la entrevista. Y yo sé que camino a la grabación me venías contando que en Huesca tenéis precisamente un centro donde hacéis retiro, pero al mismo tiempo también funcionáis como albergue. Entonces mi pregunta es, ¿recomendáis qué tipo de retiro soléis recomendar a la gente que os pregunta o que os contacta, por ejemplo, por vía web? ¿El albergue es una alternativa o el albergue simplemente es para gente que quiera pasar la noche allí? Nuestro sitio en Huesca, muy cerca de Panillo, es el pueblo más cercano, ¿sí? Cerca de Graus, que es más conocido todavía. Las instalaciones están previstas, tanto el albergue como la cocina, para la gente que va allí a hacer un curso, bien sea de fin de semana o un retiro, que podríamos diferenciar eso, que en realidad eso no está habilitado como hostelería, no está habilitado como restaurante. Está habilitado para dar alojamiento y comida a la gente que está allí en función de las actividades del centro. Ese es el punto principal. Entonces, si más que recomendar ahora una cosa muy genérica, va saliendo en función de tu relación que vayas teniendo con las enseñanzas. Si yo es el primer fin de semana que voy a Daxancayo y digo quiero hacer un retiro y quien está gestionando el centro me dice, pero bueno, cuéntame un poquito. No, bueno, es que yo quiero hacer un retiro y no tengo ninguna, y quiero que me des una instrucción. No, no.
No empezamos por allí. Entonces, primero es necesaria una formación, una tutoría, que el retiro a veces, tan necesario que es para muchos, a veces se malinterpreta como un voy a estar tranquilo, solo y como un descanso. Y el retiro puede ser individual o colectivo. Yo fundamentalmente hago retiros individuales. No que los guíe, que a veces guío retiro, pero tengo otros compañeros que ellos se dedican a llevar retiros de 10 días, de 15 días, otros lamas occidentales, orientales que llevan esos retiros. Yo me dedico más, me siento más atraído por las enseñanzas, más que por la práctica. Pero en mis enseñanzas hay aspectos de práctica y a veces algunos también hago retiros de práctica. Pero me estoy yendo de la carretera, vuelvo a la carretera principal. Esa es dentro del recorrido budista, por poner en estos términos, un retiro es necesario. Pero hay que entender que el retiro en general lo que implica es te retiras de tu actividad cotidiana y para eso te vas a un sitio apartado con otros compañeros o solo para dedicarte a la práctica y son muchas horas de práctica. Y además la constante en esos días de retiro, si tienes muchas ganas de practicar, practicas. Tienes pocas ganas de practicar, practicas. No tienes ninguna ganas de practicar, practicas. ¿Qué se suele hacer en un retiro? En Como un, el que re- estás imaginando ahora mismo. en un retiro pues tienes un recorrido en el que la meditación más que la enseñanza, aunque se va alternando, pero fundamentalmente es el aspecto práctico de la reflexión, de la meditación, de la práctica. Entonces, en un retiro que los hay y se van pues armando distintos recorridos, pero suelen ser 8 horas, 10 horas de práctica. Entonces hay que estar con ganas, ¿sí? Y además de estar Y con ganas, descansado. pues tener cierto bagaje como para que el retiro tenga sentido. Si recién, de todas maneras, puedes hacer un retiro. A veces yo con algunos amigos que me piden que les guíe o alguien que te conoce, retiros de un fin de semana, de 3 días, pues muy bien, es una buena dosis, ¿no? Dosis homeopáticas viene muy bien, pero los retiros, para que le vayas sacando músculo, porque estar a solas con nosotros mismos es un gran desafío y para muchos es una tarea de las más terribles y tenebrosas que le ha tocado en su vida. Entonces, ir mediando con criterio, por eso la necesidad de que alguien tutele que diga, pues esta práctica y la vas a estar componiendo el día a día con esto. A la mañana tienes esta sesión, esta otra, tienes el desayuno, esta sesión, esta otra sesión, esta sesión, la comida, la sesión de la tarde, la sesión de la noche, la cena. Que no es un fin de semana de, bueno, estoy solo y leo y ya que estoy medito un poco, ¿sí? ¿Tú has hecho grandes retiros en tu vida? Imagino que sí. No sé si grande, te puedo decir de tiempo. ¿Trascendentes? No, ninguno. Ya. He hecho los retiros más extensos en meses, han sido de 6 meses. Lo habitual es que sean de 3 meses. Algunos de un mes. Si lo sumo serán casi 4 años Y te que puedo llevar de pegas retiro. 6 meses practicando todos los días 10 horas. Tiene mérito, tiene mérito. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo llega a... ¿Cómo vuelves de ese retiro? ¿O por qué dices basta, por ejemplo? Yo supongo que si te ha ido 6 meses es porque te habrás propuesto ir 6 meses, ¿cierto? ¿Cómo es tu primera conexión de vuelta? Eh, yo muchas veces me lo pregunto porque no suelo encontrar tanta diferencia entre hoy es el retiro y mañana es la vida cotidiana. Sin duda que hay como una pequeña transición porque cambia tu contexto, tu entorno. Entonces, hay veces que yo digo, pues mira qué bien, cómo me adapto, o otras veces digo, no te has enterado de nada. ¿Sí? Entonces nunca sé qué es qué, ¿sí? Pero no... Y en un retiro te pasan muchas cosas. Hay momentos en los que te aburres, hay momentos en los que hay una gran tensión emocional, hay momentos en que, al menos a mí me ha pasado, de querer dejarlo absolutamente todo. Tienes en algún retiro, pues sí que he tenido situaciones personales muy intensas, cercanas a lo mejor a un punto de ansiedad, ¿sí? Porque hay momentos en que empiezas, como dice Irving Yalom, a escuchar los ladridos de los perros en el sótano. Entonces, un retiro no es algo idílico. Hay momentos
En general, lo que son mis retiros es un día tras otro que vas practicando, y es un día tras otro. No es que... No hay días de descanso, ¿no? No hay fin de semana. No, no los hay, no los hay. Pues algún día, pues entre tú y yo. Algún día te tomas media horita, un regalito más, algún bizcocho que te han traído, y eso, pues lo aplaudes y estás allí, pero lo haces todos los días, sí. Entonces, hay momentos en que dices que un retiro es una piedra de toque, porque te habrá de pasar absolutamente de todo. De momentos en los que encuentras un punto de apertura, de claridad, que pones un pie en lo trascendental, y otras veces que pones un pie y los dos en lo más farragoso, cenagoso y movido de tu vida. Entonces, por eso es el punto de la práctica. Estás todo el tiempo con la práctica. Y escuchas esas voces que te reclaman atención, que te injurian, te traen recuerdos. Yo a veces digo, pero otra vez me traéis estos expedientes de cosas que te han pasado. Pero ya no lo hemos visto esto, ¿sí? Las cosas que vienen una y otra vez, pues dices, pues mira, siéntate, ¿sí? A esta angustia, a esto que no he hecho, aquello que te han hecho, pues mira, aquí hay lugar para todo. Siéntate, que yo estoy ocupado ahora, ¿sí? Y otras veces, pues, dices, bien, ok, ¿qué tienes para contar? Si me vas a decir lo mismo de siempre, no tiene sentido. Ahora, si me vas a decir algo, pues sí, porque a lo mejor definitivamente nos podemos decir adiós, pero desde el amor. Y no llega un momento en eso, digo 6 meses porque el periodo más largo que has dicho, en el que tu mente llega a un estado de conciencia diferente al que no has conseguido llegar de otra forma. Ah, pues me reservo Ujú. la La respuesta, respuesta. sí, sí. Karma Tempa, para ir terminando, nos gustaría saber qué literatura puede recomendar a alguien que se esté iniciando, lo primero, Sí. en cuanto al budismo. Y lo segundo es algún libro que te haya cambiado la vida. No tiene por qué ser de budismo, pero sí de, Ujú. bueno, de lo que te haya a ti te ha trascendido. Puede ser un libro que has leído de pequeño o puede ser de un libro de Ujú. materia. Bien. Si os interesa, para quien nos esté escuchando, leer algo sobre budismo, yo creo que hay 2 o 3 libros que son que a mí me gusta mucho recomendar. Uno es El arte de la felicidad, de Matías Ricard. Ese libro me marcó a mí. Ese libro lo leí yo muy, muy pequeño, en Ujú. una entrevista con el Dalai Lama 17, si no me equivoco, ¿no? De un periodista en una conversación que tiene un periodista con el Dalai Lama, ¿no? Ese es uno, Mm. pero a ver si lo estoy diciendo bien. Pero El arte de la felicidad de Matías Ricard tiene el mismo título. Hay un libro muy bonito que es el que tú dices con el actual Dalai Lama, una conversación que tiene un periodista, El arte de la felicidad. Y yo creo, en defensa, perdona, qué bien que has dicho, porque estaba equivocando el título. Este es, el que estoy recomendando es El arte de la felicidad del Dalai Lama, y el periodista es maravilloso, lo leí yo hace tiempo y ese es un libro que me caló hondo. Y el que estaba sugiriendo ahora es En defensa de la felicidad. Qué suerte que lo has dicho, pues me estaba equivocando, En defensa de la felicidad. Y ese es un libro delicioso para leer. Luego hay otro libro que también hace un relato muy, muy amable, que es de Thich Nhat Hanh, un maestro de nacionalidad vietnamita que murió hace unos 3 o 4 años, que es Camino Viejo, Nubes Blancas. Y es precioso, os lo recomiendo, porque es un relato novelado, pero basado en los sutras, de los hechos más importantes del príncipe Siddhartha Gautama, quien luego es el Buda. Entonces, ah, es un relato muy amable. Lo que sí siempre sugiero es que, como es tan fácil de leerlo y tan entretenido, que no leas más de 2, 3 capítulos, como para irlo saboreando, porque cuando vas allí con una lectura más sosegada, dices, ostras, pero aquí también está diciendo esto otro, y hay algunas cosas que te sientes que están llamando a la puerta de tu corazón, ¿sí? Y otras que se están filtrando por debajo de la puerta sin llamar. Entonces, con una lectura más amable, más sosegada, es rica. Luego hay textos que en el budismo que sí que me han cambiado la vida, o que me han impactado, no sé si cambiado la vida, que me han impactado. Algunos son de filosofía no dualista. El fundamento de la vía media, o el Mula Madhya-Kakarika, y los comentarios que tiene, que es una filosofía muy, muy profunda que analiza cómo vamos, hoy diríamos, cómo vamos conformando nuestra realidad en los mapas mentales. Entonces es un libro que hay que ponerle ganas, ¿sí? Primero familiarizarse con el lenguaje,
y de estos que necesitas un apósito, un gel en los codos porque tienes que ponerle ganas hasta que por ahí entiendes algo, por lo menos a mí, Ha ¿sí? dicho filosofía no dualista. Sí, ¿Qué significa eso? Pues para otro podcast, ¿sí? Sí. Hay algunas tradiciones no dualistas, ¿sí? El Advaita Vedanta, el budismo y algunas otras, en las que ponen en entredicho cómo nosotros vamos dando por cierto y por hecho cosas que en realidad no lo son. La existencia de que tú existes no es un pensamiento nihilista, sino que pone en contradicción lo dualista, que es nuestra mirada cotidiana. Yo, tú, los fenómenos, el otro, el yo, las cosas. Entonces hay algunos de esos libros que me han conmovido mucho. Algunos de nuestros textos de práctica, hay un texto que es el Kalinchitro, que es un texto que se hace una vez al año en Daxankayu, que tiene que ver también con el momento de la muerte. Entonces vas encontrando allí unos pasajes que son estremecedores, que son, no en el sentido de temor, sino que te estremece el relato tan humano, tan profundo que hay allí. Hay otros textos, ahora que estamos accediendo a enseñanzas de Dzogchen, bueno, hay textos como de la práctica que me entusiasman mucho. ¿Y te gustó el libro de Siddhartha, de Germán Hesse? Me lo regalaron hace años y ahora lo tengo allí para volver a leerlo, a ver qué es lo que me parece. En su momento me encantó, sí. Ahora, si me preguntas muy bien de qué va, ni me acuerdo, pero sé que me Bueno, gusta. un viaje trascendental de una Claro, persona, se encuentra sí, sí, con Buda. claro. Es que cuando has dicho de Camino Viejo, Nubes Blancas, que hay que leerte poquito porque te gusta mucho. Es un libro muy Sí, fácil, claro. pero muy profundo, ¿sabes? Y me ha recordado a Este él de Hermann directamente. Hesse, claro, Sí, es claro, chulísimo, me claro. encanta. Luego hay otros libros ya de una lectura más convencional que me han gustado mucho. El otro día también en otra charla estaba recomendando este que es El Encuentro de Sándor Márai, que os lo recomiendo. Sí. Y luego también otro libro que es precioso y que tiene un punto sarcástico y el humor que a mí me gusta mucho también, que es La elegancia del erizo, que es otro libro también delicioso. Pues apuntado. Tela de recomendaciones hoy. Sí. Pues nada, Karmatempa, oye, un placer haberte tenido aquí. Ha sido, bueno, para nosotros y yo creo que para ti también una charla muy provechosa y como has dicho con tu acento argentino al inicio, ¿no? Que veníamos a pasárnosla bien, entonces yo creo que nos la hemos pasado bien. Sí, yo me lo he pasado muy bien, ojalá que ustedes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti, gracias, muchas gracias.